Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Estamos iniciando un momento de conversación, de encuentro, donde queremos que la palabra pueda ir girando y que de alguna manera también la historia se vaya abriendo paso. En este marco que son las entrevistas, los encuentros, los conversatorios de Pensar en Movimiento, de este proyecto de la Universidad Nacional de 3 de Febrero de Argentina, y que, ahora nos convoca para poder seguir pensando desde la gratuidad y desde también la colaboración y el compromiso de, nuestros hermanos y hermanas de Chiapas, de México, que nos abren esta posibilidad de encuentro. Así que, bueno, en principio les doy la bienvenida y si les parece, comenzamos dándole la palabra a Georgina. Bueno, pues hola, buenas tardes. Pues bueno, Sebastián, pues muchas gracias por la invitación. Pues aquí está también Manuel Bolón, como parte de este sureste mexicano, ¿no? Bueno, por ahí estaba el otro compañero, ¿verdad? Pero no tuvo una desconexión, pero bueno, ahora seguramente nos volvemos a conectar, ¿no? Pues bueno, solamente esto, ¿no? Como agradecerte la invitación y pues agradecer este espacio para compartir, para reflexionar, para pensarnos y para repensarnos, ¿no? Entre nosotras y nosotros, ¿no? Entonces, pues eso, como para empezar. Muchas gracias, Sebastián. Un gusto. Bien, bueno, un primer interrogante que en realidad lo podemos poner en común y que estábamos pensando que podría ser interesante para dar inicio, es justamente cuáles fueron nuestros hitos de existencia y de pensamiento a lo largo de este camino. Bueno, eh, bueno, bueno, ya me vas a hacer hablar, ¿verdad? Pero digo, es muy complejo, ¿no? Bueno, un poco, ¿no? Como voy a hacer memoria, ¿no? De todo este proceso y este caminar, justamente partiendo un poco del lugar que ahora ocupo, ¿no? Y que, bueno, no quiero hablar así en colectivo de ocupamos, ¿no? Pero del lugar que ocupo, ¿no? Pues bueno, yo ahorita, bueno, soy profesora, ¿no? En la Universidad Intercultural de Chiapas, ¿no? Los campos en los que yo me he especializado o los que intento especializarme ha sido justamente en el pensar las relaciones de género y el movimiento indígena desde las mujeres indígenas, ¿no? He tenido la oportunidad de caminar otros territorios, digo, además del chiapaneco propiamente, ¿no? Sino justamente por este caminar académico, ¿no? El caminar académico me llevó a Guatemala, me llevó a Ecuador, me llevó a Colombia, ¿no? Y eso de alguna manera, pues, generó como una especie de parteaguas en mi caminar y en mi reflexionar, ¿no? Pues yo igual, bueno, soy aquí de la zona norte de Chiapas, de una comunidad que se llama Mariscal Subicuski, que es una comunidad chol, ¿no? En el norte de Chiapas, ¿no? Y todo este proceso de alguna manera se puede entender quizás por la importancia que en su momento, pues mi papá y mi mamá le dieron le dieron la importancia a la educación, ¿no? Pues a ingresar pues a la primaria, a la secundaria, a la prepa, ¿no? Y después salir de la comunidad y trasladarse aquí a la ciudad de San Cristóbal de las Casas, aquí en Chiapas, ¿no? Y eso pues ha significado ¿no? Varias rupturas, ¿no? Lo voy a colocar, ¿no? Así como digo, porque puede ser muy amplio, no me puedo pasar yo la hora y media hablando solo de mí, ¿no?
pero lo voy a colocar como en dos momentos, ¿no? Por un lado, el momento sí que tiene que ver con la salida, ¿no? De la comunidad para instalarnos en la ciudad, y lo otro tiene que ver ya una vez estando en la ciudad, pues todas las oportunidades, tanto positivas como negativas que implicó, ¿no? La salida, ¿no? De la comunidad, ¿no? Y todo lo que implica, en este caso, pues pues sí, el haber accedido a los estudios superiores, ¿no? Eso de alguna manera pues ha generado distintas lecturas ahora, ¿no? Una lectura que puede considerarse pues un tanto conflictiva, ¿no? Un tanto conflictiva en el sentido de este vínculo con la comunidad, ¿no? Que nosotros siempre estamos preocupados, o por lo menos de los académicos indígenas que yo he conocido y que conozco a lo largo de estos 20 años en mi caminar, ¿no? La preocupación siempre constante por el regreso a la comunidad, por el regreso a volver a echar raíz en algún lugar como fuente de pensamiento, que en este caso viene siendo la comunidad. Eso quizás ya lo pensamos actualmente porque en el caminar universitario, pues no nos enseñan eso, ¿no? En realidad lo que nos enseñan ha sido justamente pues este asunto de las participaciones individuales, de estudiar, ¿no? Es más, de estudiarnos a nosotros mismos a través de los ojos de otras personas, ¿no? Y yo creo que un elemento fundamental en este proceso que yo a veces digo que es, entre comillas, podríamos colocarlo como contrahegemónico, podríamos decirlo, ¿no? De pensar la participación de las mujeres y el pensamiento de las mujeres surgió justamente a partir del levantamiento zapatista en el 94 en Chiapas, ¿no? Que durante mi proceso universitario, pues hubieron profesoras, mujeres, hombres, ¿no? Que se preocuparon un poco por decir qué estábamos haciendo los estudiantes universitarios indígenas en la ciudad, cómo nos vinculábamos o aprendíamos del movimiento, ¿no? Del movimiento zapatista, y también cómo visibilizábamos las demandas de las mujeres indígenas, ¿no? Allí en ese proceso hubieron profesores que nos dijeron, ¿qué estamos haciendo nosotros como investigadores, ¿no? De seguir un poco ajenos a la realidad de los pueblos, a la realidad de los movimientos indígenas, y dijeron, tenemos que pensar, ¿no? Pensar como investigadores, repensar nuestro papel en el vínculo con la comunidad, ¿no? Y un tema fundamental ahí, pues, fue visibilizar justamente las demandas del movimiento zapatista, pero también las demandas de las mujeres indígenas en estos procesos organizativos, ¿no? Entonces, eso de alguna manera, entonces nosotros, ¿no? Una generación, pues estoy hablando más o menos de las finales de la década de los 90, ¿no? Entonces éramos pues muy jóvenes, por eso digo que ya estoy más allá que para acá, ¿no? Pero éramos muy jóvenes en ese tiempo, ¿no? O sea, estábamos hablando de 20 años, estudiantes universitarios, que la academia de alguna manera entonces permeó y nos obliga a nosotros a pensarnos ahora en relación a nuestra comunidad. Digo, pensando un poco que a finales de los 90 pues había todo un proceso de efervescencia del movimiento indígena latinoamericano, pero que en el caso de nuestras academias o las universidades pues no era motivo de estudio, ¿no? Lo más cercano que teníamos nosotros para repensarnos era nuestra comunidad y en este caso el movimiento zapatista, ¿no? Y yo creo que ahí a partir de ese momento, pues hay todo una apertura, ¿no? En términos organizativos, en términos de repensar la investigación, en términos de pensar esta investigación comprometida con los pueblos, ¿no? Y es justamente ese escenario universitario, pues que me permite a mí como colocarnos en otro nivel, ¿no? Ya después, posteriormente, pues digo, eso estoy hablando de un espacio en concreto, un momento en concreto que considero yo que fue el lugar, el tiempo y las personas con las que tenía yo relación en ese momento que me permite a mí, pues de alguna manera florecer, ¿no? En el sentido de repensar mi papel como mujer, como indígena en la ciudad, ¿no? Y a partir de ahí, pues tuve acceso, ¿no? Primero, pues en contacto con otras mujeres indígenas, pues a pensarnos los derechos, a repensarnos nosotras, y después ahí posteriormente, pues ya el vínculo con otros movimientos y otras organizaciones, ¿no? Lo dejo ahí por un momento, porque digo, podría yo pasarme a un siguiente nivel, que ya son los niveles propiamente de posgrado, pero ese ya es otro, ¿no? Ese es como otro escenario, porque me evoca otro tiempo, otro espacio, ¿no? Y otros lugares y otras luchas, ¿no? Entonces, pero aquí charlando con los compañeros, pues a lo mejor podremos tener algunos entrecruces de historias, ¿no?
Tal cual, muchas gracias, Georgina. Bueno, Manuel, no sé si querés continuar resonando por ahí con Georgina o lo que creas conveniente. Sí, sí, no hay problema. Bueno, pues muchísimas gracias en esta conversación, en esta plática que me parece de suma importancia. Y digo, Colaval tilavico tictal, tamelel, scantaj, skaltik, el chap eluptic, o sea, tal escuchle haltik, ti jujunal, ti kushelan, kaitik, o sea, nictalta, slumal, ti lita balumir, skaltik, ta sventa, tal escuchle haltik. Pues muchísimas gracias. Lo que comenté en mi lengua es muy importante esta narración de nuestra historia, de cómo llegamos de alguna manera ahora, ¿verdad? Y creo yo que no es nada sencillo reflexionar ahora, ¿verdad? Pero es parte de esta tarea tan importante, como bien lo coloca Georgina, dar cuenta, digamos, de cómo venimos y cómo llegamos a espacios también como la academia, ¿no? Pero yo creo que dar cuenta primero de una necesidad, digamos, de formarse, ¿no? Una necesidad también de estudiar, ¿no? Y bueno, mis papás son campesinos que se dedican, digamos, al campo, que están ahí todo el tiempo, digamos, y hay una construcción distinto, digamos, de las formas de vida cotidiana en el sentido de la comunidad y que hubo un tiempo, digamos, que me alejé para buscar de alguna manera la formación, ¿no? Emigro a la ciudad sin hablar, digamos, el castellano, ¿no? Más que 2, 3 palabras, pero ese es el reto, ¿no? Yo creo que en ese proceso, digamos, de aprendizaje, yo diría que la adquisición de la lengua castellana yo lo aprendí en la calle, ¿no? O sea, con compañeros, con ir a la compra, ir al mercado, conversando, dialogando, intercambio, ¿no? Entonces, eso fue como me fui apropiando, digamos, de otro saber, de otra manera, digamos, de entender la lengua, ¿no? Hubo un tiempo también en el espacio, digamos, de la escuela que como que una negación, digamos, de la identidad por toda la carga peyorativa que uno está tras, digamos, que el que habla una lengua originaria, pues es porque no piensa, es menos, siempre está, digamos, plagado de esa negatividad de alguna manera, ¿no? Y, sin embargo, hasta mucho después, en otro grado, que aquí le decimos la prepa, la preparatoria, digamos, encuentro ciertos compañeros que de alguna manera hubo un acompañamiento, un diálogo, un encuentro, digamos, que eso posibilitó la recuperación de una lengua, de la lengua de origen, ¿no? Pero aún así, como que siempre hay algo que uno quiere negar, ¿no? Uno quiere salirse de eso, ¿no? No quiere saber nada, ¿no? Hasta la universidad, donde realmente empiezo, digamos, a dar cuenta, esto gracias a los maestros también que me acompañaron, y lo digo así con toda la palabra grande, porque los maestros apoyaron, digamos, me guiaron en este proceso tan importante de la formación y hacer guiño, digamos, a la mirada hacia mi pueblo, en este caso al origen, ¿no? Y creo que desde ese momento, uh, pues regreso a la comunidad justamente, ¿no? Esa búsqueda, digamos, de la identidad, esa búsqueda de la raíz, esa búsqueda, digamos, de, de algo que como que uno se fragmentó, uno se deslindó de alguna manera. Pero también la parte de la formación fue también muy importante, ¿no? Porque aparte de la formación que tuve como digamos, de la academia o la escuela, pero también tuve una formación distinta que es del campo de la literatura, ¿no?
donde conocí muchos maestros, muchos expertos, digamos, de la literatura, y que eso me permitió dar cuenta de alguna manera la importancia de la identidad y de la cultura. Pero mucho tiempo después me di cuenta, digamos, el campo del pensar, ¿no? Que era también un elemento tan importante para dar cuenta, digamos, para emanciparse, para colocar un pensamiento distinto, digamos, en la academia, para colocar una nueva mirada, digamos, en el campo de la filosofía, justamente, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante, pero como ya colocó Georgina, que esta parte, digamos, de las luchas culturales, las luchas políticas, las luchas, digamos, de los pueblos originarios, es parte del resultado que somos, ¿no? De liberarnos justamente o de dar cuenta, digamos, otro paradigma distinto a lo que estamos viendo o siendo formados, digamos, en los espacios universitarios, ¿no? Y la lucha de los pueblos originarios siempre ha estado presente, ¿no? Que tiene que ver justamente con, en caso de Chiapas, el primer congreso indígena en más o menos el 74, que da cuenta, digamos, de una necesidad, hay una demanda de que los hijos de los campesinos, de los pueblos originarios, se les permitiera para formarse, ¿no? Pero eso pasó mucho tiempo a que se lograra, ¿no? Hasta el 94, como bien dice Geo, hace que se instale una perspectiva distinta de los pueblos originarios y que eso no, la instalación de este pensar distinto no fue gratuito, ¿no? Hubo muertes, ¿no? Mucha matanza de los pueblos indígenas, ¿no? Y que creo que ese ofrecimiento de la vida, por lo menos como nuevas generaciones, tenemos que atrevernos, digamos, a trabajar con nuestra cultura y con nuestra lengua, ¿no? Que de alguna manera lo que escribimos es para salvarnos como seres humanos, digamos, en primera instancia, pero también tiene que ver con que algo de lo que se va a ir sistematizando sea compartido, digamos, colectivamente, ¿no? Al final de cuentas, ¿no? Yo creo que ese es un punto muy importante de dar cuenta, digamos, de ese trayecto, ese proceso tan importante de lo que implicó llegar hasta ahora, ¿verdad? Y que lo que implica también para las nuevas generaciones, porque esto no está terminado nada, apenas está, digamos, empezando, iniciando, ¿no? Yo diría que estamos entre la tercera generación, por llamarlo de alguna manera, ¿no? La primera generación fueron algunas personas, digamos, que recuperan la parte de la oralidad, como dar cuenta, digamos, cómo está estructurado nuestra lengua, nuestra práctica, y hubo otra etapa donde empieza entonces a trabajar otra mirada distinta, digamos, y ahora se está hablando de una instalación de un pensar de los pueblos originarios. Entonces eso me parece que está caminando y seguramente este video, seguramente lo que estamos platicando dentro de 30, 50 o 100 años, posiblemente alguien lo pueda ver y que realmente el camino quizás sea otro, ¿no? Esa es la aspiración justamente, ¿no? Atender, digamos, pensar el razonamiento lógico, digamos, del pensar de los pueblos originarios. Yo creo que ese es un caminito que no se ha trabajado, pues, ¿no? Y que eso es lo que hay que atender de alguna manera, y quizá las nuevas generaciones, las futuras generaciones que vienen, con todos estos elementos que se está dejando, posibiliten una mirada, un camino completamente distinto, ¿no? Entonces, eso es, insisto, pero esto gracias a los maestros quienes acompañan, que nos fueron, como dice Geo, que hacen preguntas, ¿no? ¿Qué están haciendo ustedes justamente, ¿no? O sea, tú eres parte del pueblo, entonces eres otro
digamos, colonizador o realmente estás trabajando desde una perspectiva, digamos, distinto. Yo creo que eso es muy importante, ¿no? Muchas gracias, Manuel. Me gustaría que si nos puedes compartir un poco eh, tu pueblo, cómo lo caracterizarías, cómo describirías eh, a tus raíces. Bueno, yo creo que como los pueblos originarios no son estáticos también, esa es una parte muy importante de dar cuenta que hay y que no son estáticos, pero también hay una resistencia a lo moderno, ¿no? A lo que ofrece el capitalismo, por ejemplo, a, a pesar de que está entrando ciertos elementos, digamos, de esta modernidad, ¿no? Y que eso rompe con esquemas comunitarios, esquemas colectivos, ¿no? Yo creo que cuando, cuando hablamos de un contexto, digamos, hay todo un proceso muy importante porque entre nuestros ancestros, en este caso el maya en general, no hay una ruptura, ¿no? No es como se piensa, digamos, en la academia de que, pues, los mayas, posclásico, preclásico, tardío y entre otras historias, en la cosmovisión no se ve eso, ¿no? En la práctica, digamos, eso no es, no hay una división en ese sentido, sino está el Totil Meiletic, digamos, como ancestro, pero que sigue estando, ocupando un lugar entre nosotros, pues, ¿no? Y en ese sentido, en los rituales, por ejemplo, siempre está presente, ¿no? Y yo creo que esa es una parte muy importante en hablar, digamos, en el contexto comunitario, las formas de organización, las formas, los cargos también. Eso es lo que hace que se construya una forma distinta, digamos, y se construya ciertos elementos como principios éticos que hay en la comunidad, ¿no? Cosa que en estos escenarios, digamos, más instituidos o más espacios urbanos, quieres ocupar un cargo, digamos, de un, no sé, un comité o un comisariado o cuestiones así, es peleado, ¿no? O sea, eso es, mientras que en esos contextos nadie quiere, o sea, dice, bueno, no, yo no quiero, yo no sé nada, ¿no? O sea, pero eso es lo que caracteriza, digamos, de alguna manera esas formas de pensar, porque pues, también la comunidad insiste en que ocupe ese cargo porque lo están viendo de que conoce, sabe y casi pidiéndole favor, pero porque también es un servicio al pueblo, ¿no? No es un servicio por a sí mismo, digamos, como enriquecerse o cuidarse a sí mismo como el individualismo, sino más bien tiene que atender lo colectivo, tiene que gestionar para la cuestión colectiva, ¿no? Entonces, mientras en estos escenarios, digamos, ocupar cargos políticos, así como que todo el mundo ofrece, todo el mundo dice rollos, digamos, que nunca se van a cumplir, promesas, digamos, de muchas cosas, aunque pasen engañando a la vida, a la gente, pero con el objetivo de ocupar esos puestos, ¿no? Mientras allá hay otras formas, digamos, de que ocupas ser comisariado, pues nadie quiere, ¿no? Desean que no, rezan, por ejemplo, decir, ojalá que no me toque a mí, de verdad, ¿no? Porque hay que ocupar todo un año, estar dando servicio, atender a la gente, arreglar las problemáticas, convocar a asambleas, reuniones. Entonces, mientras en este otro contexto, digamos, hay un deseo, digamos, de que ojalá que me toque a mí, ¿no? Ojalá que yo sea el que ahora voy a fungir como autoridad, ¿no? Porque se ve de distinta manera. Ese es el modelo, digamos, política, dirían algunos, la politiquería, ¿no? Que hay en las instituciones, ¿no? Entonces, yo creo que lo comunitario, pues, tiene siempre otro misticismo, otra manera, digamos, de organizarse, de ordenarse, ¿no? De estar configurándose de una manera distinta, ¿no? Entonces,
pero que nunca está quieto también, ¿no? Siempre está en constante movimiento. También hay conflictos, eso es una parte muy importante, que de repente en las instituciones lo que queremos obviar, digamos, son los conflictos, ¿no? Quitarlo, ocultarlo, desaparecerlo, ¿no? Sin embargo, en las comunidades, cuando hay conflicto, como lo dicen, digamos, calentar el corazón, porque al final es calentar el corazón del otro y la otra, permite madurar justamente, ¿no? Porque eso se ve como un espacio, un elemento, digamos, de maduración, y eso me parece que hay una configuración distinta, de otra manera, digamos, de entender el sentido de comunidad. No es nada, no es para, digamos, romantizar el sentido de comunidad, sino dar cuenta de que siempre estamos en conflicto en una comunidad. Alguien movió la estaca o la piedra donde pasa el límite de otro vecino, y ahí empieza, ¿no? Y esa problemática implica arreglarlo, componerlo y ofrecer ofrendas inclusive a la comunidad, que me parece que esa es una parte muy importante, porque es el modo como ordenan su vida, ordenan el sentido, digamos, del pensar y también de la práctica, ¿no? En cambio, en otros contextos, las cuestiones, digamos, instituidas, si cometes algo, bueno, si eres familiar de ciertos personajes importantes, pues no te pasa nada, y así que puedes seguir haciendo, ¿no? Entonces, eso, digamos, se ve que la cuestión ética ya no tiene sentido, digamos, en esa construcción, mientras que en el otro contexto la cuestión ética es parte de lo que se dice en la comunidad: entregar la palabra, ¿no? Dar la palabra justamente, ¿no? Empeñar la palabra y dialogar la palabra, ¿no? Entonces yo creo que esa es una parte que me parece que de repente no se ha trabajado esto. O sea, lo que queremos como que salirnos de eso, dejar eso, como que copiar modelos ya más instalados, instituidos, académicos, ¿no? Yo creo que las escuelas deberían mirar eso para una posibilidad de construir otro camino, ¿no? Muchas gracias. Pensaba, me resonaba al escucharlos, esta cuestión de por momentos uno tener que tomar una distancia de su comunidad, de su territorio, acceder a otros modos de ser, y que de alguna manera eso, si bien ustedes mismos reconocen las tensiones y los conflictos que conllevan en sus historias personales y creo que también sociales y culturales, hay muchos desde el pensamiento occidental que plantean esos movimientos como si fueran movimientos excluyentes, ¿no? Como pensamientos que se binarizan. Entonces, si me voy a la universidad o si entro a la academia, dejo de ser lo que era o viceversa, ¿no? Yo creo que esa, por lo menos, en algunos ambientes de la academia, dentro, creo, del pensamiento occidental, uno ve esas tensiones como se dan de forma binaria, en mi opinión, reductivistas, ¿no? Que hace algo mucho más complejo de lo que se da. Y tal vez hubo otros que para de alguna manera romper esos pensamientos binarios, duales, trataron de pensar algunas categorías, como vos decías, Manuel, cuya procedencia o genealogía habría que rastrear, ¿no? Incluso desde las lenguas y demás. Pero a mí me viene una ahora, yo no sé si ustedes estarán de acuerdo o tal vez piensan en otra,
por ejemplo, una categoría filosófica ligada a la filosofía de la liberación, que Juan Carlos Escanone solía mencionar, que es la del mestizaje, el mestizaje cultural, ¿no? Donde básicamente o principalmente la referencia es a la sabiduría de los políticos, a la sabiduría popular, y que justamente hablar de mestizaje justamente no es hablar de una cosa opuesta a la otra y donde hay una exclusión cuando se habla de uno en relación a otro, ¿no? Sino que lo que se intenta es evidenciar o visibilizar otra lógica, ¿no? Que no es dualista, digo, por medio de esta categoría, por ejemplo, ¿no? Del mestizaje cultural, o bueno, o el concepto de cheje de Silvia Rivera Cusicán, que puede haber otros, ¿no? Pero digamos, no sé qué piensan ustedes al respecto, ¿no? O cuáles son sus implicancias un poco con esto. A ver, yo empiezo. Bueno, otra vez, ¿no? Volvemos un poco a lo complejo, ¿no? Yo creo que a ver, una de las tensiones y de los problemas a los que nos hemos enfrentado como pueblos, como mujeres, como parte de todo este boom de los procesos organizativos, es que nosotros hemos respondido a las políticas del Estado. O sea, el Estado, no, a ver, digo, puede haber autores que nos digan, ¿no? Que justamente podemos hacer todo este proceso, ¿no? De que a lo mejor no es mestizaje como tal, ¿no? El problema es que, por ejemplo, en el caso mexicano, sí ha habido unas políticas y que además fue ejemplo para toda Latinoamérica, políticas que sí estaban dirigidos a los pueblos, ¿no? Y la dirección era integrar a los pueblos indígenas a la nación, ¿no? Dejar de ser lo que son. La lengua, el vestido y tal. Y para eso se aplicaron una serie de políticas, ¿no? Violentas, de despojo, pues de muerte, ¿no? A los pueblos, ¿no? Y eso fue una política de Estado, quizás hasta, no sé, yo le calculo ahí, a ver si Manuel me ayuda, ¿no? Pero estamos hablando más o menos como hasta la década de los 80, en el que todavía estábamos viendo estas políticas sistemáticas de integración de los pueblos, ¿no? Contra esas políticas de Estado es que los pueblos han estado peleando y hemos estado peleando, ¿no? Y ahorita llegamos a una época, estamos hablando del 2021, en el que ahora supuestamente hablamos de interculturalidad, de inclusión, de educación inclusiva, ¿no? Y hay toda una serie de política por parte del Estado de visibilizar la diversidad, no solo en términos de leyes, sino en la práctica, ¿no? El asunto es que como venimos de una historia de violencia, de racismo, de exclusión, por ejemplo, yo lo he estado comentando en otras sesiones, ¿no? En el que yo doy clases a la licenciatura en Lengua y Cultura en la Universidad Intercultural de Chiapas, ¿no? Donde estas universidades tienen un elemento central, ¿no? La valorización de la lengua como parte del mapa curricular y la vinculación con la comunidad como eje fundamental de esta casa de estudios, ¿no? Creo yo que son las universidades interculturales las únicas a nivel nacional, por lo menos en el caso mexicano, en el que existen las lenguas originarias como una materia de estudio en los mapas curriculares. En otras universidades está considerado solo como una opción. Si quieres, la tomas, si no quieres, pues no. Pero aquí es obligatorio tomarlo como para todos, ¿no? Sean de pueblos indígenas o no sean de pueblos indígenas, los que quieran pertenecer a esta universidad están obligados, ¿no? Sin embargo, ¿no? En la cotidianidad, entonces ya le pregunto yo a mis estudiantes, jovencitos, apenas de recién ingreso, un año, ¿no? Entonces ya les pregunto, ¿no? Que si saben hablar la lengua de sus abuelos, de sus madres, y me dicen, no, no lo sabemos, ¿no? Pero hasta ahorita dices que me doy cuenta de que la lengua tiene una importancia, ¿no? Ahorita me doy cuenta que la lengua tiene una importancia fundamental. Que lo diga un jovencito de escasamente 20 años, eso nos
eso un poco nos hace el análisis de todo lo que han tenido que vivir sus papás, sus abuelos, para que él considere que ahora vale la lengua, ¿no? ¿Por qué ahora vale la lengua? Porque ahora la piden para todo, ¿no? Lo que antes no pedían ahorita para acceder a una beca, para acceder a apoyos, para acceder a una serie de políticas del Estado, una serie de proyectos del Estado, solicitan como requisito que el estudiante sepa la lengua o tal, ¿no? El asunto está en que como nosotros venimos de toda una historia de despojos, ¿no? Entonces caemos en cuenta que ahorita hay un proceso de revalorización de la lengua y del saber comunitario, del diálogo de saberes, ¿no? Y de lo que constantemente hemos llamado, pues, este encuentro, ¿no? De saberes entre los pueblos, ¿no? Y yo creo que ahora justamente a lo mejor estamos viviendo otra etapa, ¿no? Esta etapa en la que hay en que estamos constantemente interpelando estas estructuras de poder y estas estructuras del Estado, ¿no? Una de las cosas que yo he dicho en otros espacios es decir, por ejemplo, todas las universidades, incluidas incluso hasta las interculturales, ¿no? Entre sus estructuras universitarias, si nosotros contamos con los dedos de las manos, vamos a contar de verdad con los dedos de las manos cuántos profesores de origen indígena están en estas universidades, ¿no? Académicos indígenas, ¿no? No lo hay, ¿no? Hay muy poquitos. Y entonces, aunque uno diga, bueno, ¿por qué queremos ingresar a estos espacios universitarios? Los que queremos ingresar no tanto por ser indígenas, sino el problema es porque se sigue reproduciendo, o sea, los estudiantes siguen formados también por académicos que no están sensibilizados, que no están permeados por toda esta perspectiva crítica del hacer con los pueblos, ¿no? Y uno pensaría, digo, eso también podríamos ponerlo en crítica, ¿verdad? Pero uno pensaría que uno está dando la lucha constante, ¿no? Y varios académicos indígenas a nivel nacional haciendo la lucha constante de visibilizar el quehacer de los pueblos. Pues uno de ellos aquí es Manuel, ¿no? Digo, escribir desde la lengua en la comunidad, repensar el hacer de la comunidad. No es gratuito, y yo eso siempre lo coloco, no es gratuito de verdad que una preocupación, por lo menos en el caso de los académicos mexicanos o académicos de origen indígena, en el caso de los de mexicanos, ¿no? Que siempre estemos preocupados por decir cómo le hacemos los académicos indígenas para devolver en algo a los pueblos de lo que nosotros hemos aprendido de la comunidad y de la academia, ¿no? Cómo hacemos ir y venir constante, ¿no? De aprendizaje mutuo entre la academia, la comunidad y encontrarnos, ¿no? Y no solamente como este asunto de saber, conocer, extraer y ya nos fuimos, ¿no? Sino que es una preocupación siempre constante. Alguien diría, puede no preocuparse, ¿no? Podríamos decir, no devolvemos nada, no hacemos nada, no visibilizamos nada y ya, pero como que no sé, ¿no? Es algo como que, y yo creo que a lo mejor no solo ha de ser de académicos indígenas de México, ¿no? Sino ha de ser de Latinoamérica, pero digo, yo conozco más en el caso de los aquí académicos mexicanos y nos ha costado mucho trabajo encontrarnos entre nosotros a nivel nacional, ¿no? Ha sido de verdad un esfuerzo titánico de varios académicos en México que hemos querido encontrarnos entre nosotros y por distintas, ¿no? Si queremos, por el asunto de las condiciones laborales, por la distancia, ¿no? Pero entonces hacemos como el intento, ¿no? Ya ahorita Manuel seguramente les va a contar del seminario permanente que estamos tratando de instaurar aquí, que ya lo instauramos desde hace unos meses, aquí en Chiapas, como un intento de verdad de pensarnos entre nosotros, de encontrarnos entre académicos indígenas, ¿no? Y decir qué estamos haciendo, qué estamos escribiendo, cómo se visibiliza nuestros escritos en todo este escenario tan diverso que hay de otros que han escrito sobre los pueblos, pero qué dicen los académicos sobre la situación de los pueblos, ¿no? Y bueno, ahí a lo mejor ahí nos podemos entrar en diálogo, en conflictos también, ¿verdad? ¿No? Pero aquí esta es un poco la intención. Y creo yo que efectivamente estamos luchando contra una estructura de poder desde la academia, desde las estructuras universitarias, desde la academia que se ha instalado, por lo menos en el caso mexicano, se ha instalado y que poco a poco apenas nos vamos encontrando uno que otro académico crítico, indígena y no indígena, ¿verdad? ¿No? A favor de la lucha de los pueblos, ¿no? Bueno, ahí como para seguirle, ¿no, Manuel?
Efectivamente es un tema lo que nos plantea Sebastián. Cuando algunos instalan el mestizaje como categoría, tenemos que ver esa hibridación, ¿no? Entre indígena y no indígena, o entre un tzotzil y un celtal, por ejemplo, puede ser, pero que ahí es menos, digamos, hegemónico del poder, o sea, digamos, ¿no? A diferencia de un no indígena y un indígena, ¿no? Y yo creo que ese encuentro nunca fue en paz, nunca fue en armonía, ¿no? Siempre una violencia, se instaló la violencia, digamos, ¿no? Y que por algo ya lo dijo Georgina, que la cuestión, digamos, del machismo, ¿no? O sea, que si anteriormente teníamos diosas, ahora son las muchachas de la casa. Entonces eso es grave, ¿no? Tener, digamos, que ver en ese sentido. Yo creo que, pero ese es por todo el proceso, digamos, de colonización. Quizá en territorio latinoamericano, no sé cómo haya sucedido, pero en caso Chiapas, en particular, digamos, de pueblos tzotziles, celtales, choles, tojolabales, mames, digamos, de la frontera, uh, en el momento de que nacía una niña, lo escondían en la casa justamente, ¿no? Uh, Inclusive cuando va creciendo, de preferencia que no lo miraba, que no lo pueda ver el patrón, porque de lo contrario ya lo pedía, ¿no? Eso es el asunto, pues, de fondo, ¿no? Digamos que eso fue la colonización más grave, yo diría, de todo ese proceso y que nos heredó de alguna manera también, ¿no? Porque hay un dolor que está guardado, digamos, no lo hemos trabajado, digamos, como los varones, ¿no? Y me parece que ese es el reto que tenemos. Y bueno, si vemos como categorías, digamos, más grandes, o vemos las categorías que tenemos como pueblos originarios, ¿no? Yo creo que eso es una parte muy importante, ¿no? Si el conocimiento que tienen los pueblos originarios de las categorías que se tiene, digamos, desde los pueblos originarios, ¿le sirve a los pueblos originarios? Pues esa es la idea, ¿no? Ahora, si esas categorías hay un compartir, digamos, en un sentir a la academia o a la política, a la economía, qué maravilloso, porque eso hace que realmente va creciendo, digamos, el pensar de los pueblos en general, porque los pueblos originarios no intentan, digamos, decir, este es lo mejor, sino más bien intentan, digamos, que hay un pensamiento que es posible para el mundo, ¿no? Entonces, para el ser humano, ¿no? Por ejemplo, hay muchísimo, digamos, que podemos entender en nuestras propias lenguas, como el Lequil Kuxlejal o el Kuxlejal mismo, digamos, el entender la cuestión metodológica de la conversación, del diálogo, digamos, desde el Shams Melol, por ejemplo, entender el proceso, digamos, de reflexión sobre el quinal como es parte del territorio, digamos, que es territorio, sol, tiempo, día, fiesta, tiempo, espacio, o sea, ahí está, o sea, la cuestión es atrevernos a tomar y ponerle cuerpo, pues, ¿no? Y con todos esos elementos discutidos o pensados en la historia de nuestros pueblos originarios y que aún siguen vigente en estos tiempos, yo digo que hace falta, digamos, mayor conciencia y mayor también formación, porque ese es el detalle, ¿no? De repente creemos que leemos unos cuantos libros, ya con eso ya somos el máximo pensador, ¿verdad? No, sino este es un reto cotidiano, digamos, que hay que trabajar duro, ¿no? Hay momentos de dolor también de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestro cuerpo, digamos, para pensar justamente, ¿no? Y cuando se lleva esto en el ámbito colectivo, digamos, cuando se discute, decir qué significa el Kushlejal, digamos, qué es lo que nos da de entender o qué es lo que implica, como dice la señora cuando le preguntan, ya, Shana,
¿sabe? ¿Entendió? Dice, Mahna Kinal, cuando dice, ¿no? La traductora inmediatamente su pobreza, digamos, del lenguaje dice, no sabe terreno. Sin embargo, lo que está colocando la señora no ha entendido, no hubo un diálogo de saberes, o sea, lo que está colocando la señora es eso, no entendí nada lo que están diciendo porque pues están hablando de otra lengua, ¿no? Sin embargo, se instala de que, pues es que los indígenas siempre se colocó así, esta creencia, digamos, el cuestionamiento primario, digamos, de que los pueblos indígenas tienen alma, ¿no? Y en el tiempo quizá eso se fue también defendiendo y dando cuenta, digamos, de que sí. Entonces dice, bueno, los pueblos indígenas ya no son animales, sino ahora son seres humanos, pero eso de que tienen pensar, eso de que tienen filosofía, no lo creo, ¿no? O sea, eso siempre está en duda, pues, de que está. Y aunque tenga un doctorado, un postdoctoral o más, se sigue tratando como menor, o sea, al pueblo indígena, ¿no? Y ese es el problema serio que estamos, seguimos transitando esa problemática, digamos, ¿no? En el momento de que la interculturalidad se pensó de que iba, inclusive en muchos momentos, digamos, la interculturalidad se sigue pensando que es para los indígenas, ¿no? Y eso yo digo que es la pobreza de la mente, ¿no? El pobreza, digamos, de la mirada también, ¿no? Porque al creer de que solamente para pueblos originarios, pueblos indígenas, hablar de la interculturalidad, sino más bien es una necesidad del ser humano que es conocer la diversidad, ¿no? Conocer inclusive este pluriverso que algunos autores hablan, ¿no? Ya hay una diversidad, la relación hombre-naturaleza, la madre tierra como otro sujeto que implica, digamos, conocerlo porque ahí dependemos. Nuestra alimentación, ¿no? En una conversación con Juan José Bautista Segales, platicábamos de que dar cuenta justamente que lo que dicen nuestros pueblos, ¿por qué hacen rituales? ¿Por qué la ritualidad se ofrenda hacia la madre tierra? Porque los alimentos que nos da la madre tierra es sagrado, ¿no? Y porque los sujetos que consumen son sagrados también, pero eso lo fue despojando la religión, ¿no? Porque entonces todos los demás, todo el ser humano son pecadores y por lo tanto todos parejito. Y entonces la cosmovisión de que el ser humano, porque ofrenda a las deidades y las deidades es la que da los alimentos, hubo una ruptura, ¿no? Pero en los pueblos se sigue pensando en que ofrendar implica toda esta petición del bienestar del pueblo, bienestar de los alimentos y de la madre tierra, ¿no? Del agua, ¿no? Justamente recientemente terminé un texto que tiene que ver con la ritualidad del agua, ¿no? Y en ese sentido dar cuenta entonces que lo que estamos consumiendo, lo que estamos bebiendo, son elementos sagrados, pues, porque hay que cuidarlos, se desgasta, pues, ¿no? En el momento que ya no lo tengamos, ¿de qué te sirve tanto dinero? ¿De qué te sirve tanto poder? ¿No? Porque dependes de todos estos alimentos, ¿no? Yo creo que esos son dos elementos. Si preguntamos a un niño en un espacio urbano de dónde encuentra sus alimentos, pues lo más lógico que dice es de los supermercados, porque es lo más próximo que él ve. Pero si le preguntas a un niño cómo obtiene sus alimentos, pues van a decir, pues hay que trabajar, hay que ir temprano, hay que ir a cuidarlo, hay que limpiarlo, hay que que los pájaros no lleguen a comerlo todo, por eso hay que cuidarlo, hay que protegerlo, dejar el resto también para los pájaros, para los animales, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una parte muy importante de entender la relación con todo lo existente, ¿no? Y hay muchísimos elementos, digamos, de categorías. Si estamos hablando de la parte educativa, digamos, o la parte de las academias, como es común colocarlo en términos de categoría, porque es la única mirada que llega, pues, ¿no? Ver cajones vacíos y entonces hay que llenarlo de contenidos cajones. Por eso se llama categoría. Sin embargo, en los pueblos no, es la simbiosis completa, digamos, de todo eso, de lo orgánico, de alguna manera, de ver de que el Xlejal
tiene relación con el Quinal, y con el Quinal tiene relación con el Ixeltamuk, con el Canel, o sea, con todos estos, con lo que ya Georgina puntualiza, digamos, el Snopel, Snael, por ejemplo, pensar justamente el saber, que me parece que ese es en su conjunto, digamos, en el entramado, digamos, de todo las prácticas y lo que se piensa, porque esa es una parte muy importante en las comunidades. Siempre hay que pensar para la práctica, ¿no? Y la práctica se vuelve a pensar, mientras que en los espacios áulicos académicos, pues hay que pensar, pensar y pensar, ¿no? Y en qué momento se piensa la práctica, ¿no? Y yo creo que ese es un problema que realmente enfrentamos. Y digo que en los pueblos hay muchísimos elementos, y que esas palabras, esos núcleos, digamos, del pensar, no ha sido construido hace 10 años, 100 años o 1000 años, sino es mucho tiempo atrás. Por eso hablaba de que los pueblos mayenses en general, no hay una ruptura, digamos, de que, pues el pensar filosófico del siglo tal, pues es otra cosa, ¿no? Y lo contemporáneo, pues, ¿no? Y no sé cómo sucede en otros contextos, digamos, en América Latina, pero en caso mexicano, se piensa de que los mayas solamente están en los museos y en ciertos, como lo dicen ellos, en las ruinas, ¿no? Que son los lugares sagrados para nosotros, o lugares de agradecimiento, mientras que los indígenas, digamos, quién sabe dónde vinieron, ¿no? O sea, es como que llegaron y que siguen siendo ignorantes de todo un proceso, pero son indígenas que quién sabe, que no entiende razón. Pero cuando hay un interés político, entonces llamen a los indígenas que vengan vestidos de una manera para la foto, ¿no? Para que eso se justifique la interculturalidad. Entonces, eso es un problema que se sigue colonizando de alguna manera, la práctica, las acciones y las formas también de construir las instituciones, ¿no?